Bienvenidos a este vídeo sobre la motivación intrínseca, un concepto clave en la psicología que explora cómo nos motivamos a nosotros mismos y a los demás. La motivación intrínseca es una fuerza interna que impulsa a las personas a realizar tareas y alcanzar metas por el placer y la satisfacción que obtienen de la tarea en sí misma. A diferencia de la motivación extrínseca, que se basa en recompensas externas o castigos, la motivación intrínseca es una fuerza más duradera y efectiva que puede tener un impacto significativo en el rendimiento y el éxito a largo plazo. En este vídeo, exploraremos los conceptos clave detrás de la motivación intrínseca, incluyendo las teorías de los principales expertos en la materia, y cómo puede aplicarse en nuestra vida diaria para alcanzar nuestros objetivos y lograr una mayor satisfacción y realización personal. La motivación intrínseca es un tipo de motivación que proviene de dentro de una persona, en lugar de ser impulsada por recompensas externas o castigos. La motivación intrínseca es cuando alguien realiza una tarea o actividad por el placer o la satisfacción que obtiene de la tarea en sí misma, en lugar de por la recompensa externa que podría recibir por realizarla. Esta forma de motivación es considerada más duradera y efectiva que la motivación extrínseca, ya que la satisfacción y el sentido de logro provienen de dentro de la persona en lugar de depender de factores externos. Las personas que experimentan motivación intrínseca en general disfrutan más de las tareas que realizan y están más comprometidas con ellas, lo que puede conducir a un mejor rendimiento y un mayor éxito a largo plazo. Hay varios autores y psicólogos que han estudiado y teorizado sobre la motivación intrínseca. Algunos de los más destacados incluyen Edward Deci y Richard Ryan. Estos psicólogos desarrollaron la teoría de la autodeterminación, que explica cómo la motivación intrínseca es esencial para la realización personal y la satisfacción en la vida. Abraham Maslow. Maslow propuso su teoría de la jerarquía de necesidades, que sugiere que la motivación intrínseca es una consecuencia de satisfacer las necesidades básicas, como la seguridad y la pertenencia, antes de buscar logros más elevados. Daniel Pink. Este autor ha escrito sobre la motivación intrínseca en su libro, Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us. En el libro, Pink argumenta que la motivación intrínseca es esencial para el rendimiento y el éxito a largo plazo. Estos son solo algunos de los autores más importantes relacionados con la motivación intrínseca. Hay muchos otros que han contribuido a la comprensión de este concepto importante en la psicología. Algunos ejemplos de motivación intrínseca incluyen leer un libro porque realmente disfrutas de la historia o practicar un deporte por el placer que te brinda el movimiento y la competencia.